Bienvenidos. Hoy vamos a hablar con un joven historiador que reside en el barrio Santa Bárbara. Él es el licenciado Juan Diego Rubiano Bedoya. Licenciado, ¿de dónde nace ese amor por la historia? Bien, ese amor por la historia hay que remontarnos hacia mi infancia. Durante mi infancia eh, tuve la fortuna de visitar con frecuencia a mis abuelos y mis abuelos empezaron a depositar esa semilla que hoy por hoy permitió que me convirtiera, por una parte, en un historiador de este bello municipio. Recuerdo mucho que con mi abuelo hacíamos memoria de esas historias de cuando a él le tocó padecer el fenómeno de la violencia bipartidista en los años 40, 50 del siglo XX. Sin saber, él me estaba haciendo un gran favor en ese entonces porque me estaba permitiendo acceder a la historia. Sin embargo, aún era yo muy pequeño para visualizar como tal ese amor por esa historia. Sin embargo, debemos de remontarnos también al sueño de Juan Diego. ¿Cuál era el sueño de Juan Diego? ¿Cuál es el sueño de Juan Diego? Juan Diego siempre soñó con ser profesor. Tuve el privilegio desde muy pequeño de encontrar mi vocación y entendí que mi profesión era ser profesor, mi vocación era enseñar. Sin embargo, no sabía de qué y así pasaron los años. Cuando llegué al colegio, no, no sabía qué enseñar. Entonces, unos días quería ser profe de lengua castellana, otros días quería ser profe de, de religión, otros días quería ser profe de inglés. Pero llegó un día en el que me encontré con uno de esos maestros que te enseñan de una manera distinta y empezó ese amor por las ciencias sociales y yo dije, Dios mío, qué cosa tan bella esto, ¿cierto? Ya teniendo la experiencia con mi abuelo. Y ese profesor, un profesor muy reconocido del municipio de Yotoco, Henry Gonzalo Rizo, fue el que me impactó y me mostró que las ciencias sociales se pueden entender y aprender de una manera distinta. Desde ahí siento que mi lazo con las ciencias sociales se fortaleció aún más. En el colegio, ya en la sede principal, también conté con una gran profesora, Clementina Ponce Rivera, quien ella también contribuyó a esa planta que estaba regando el profesor Gonzalo y me definió para yo ser profesor de ciencias sociales. Desde ahí dije, yo quiero ser profesor de ciencias sociales, aún sin saber que el destino también me tendría otra sorpresa. Terminé el bachillerato, no sabía para dónde irme. Por allá una amiga me dijo, en la Universidad del Valle hay una licenciatura en historia, es similar a lo que usted quiere. Yo pensaba que quería era ciencias sociales en general y no la historia. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que me encanta de las ciencias sociales es la historia. Entonces ingresé a la universidad con mi visión de ser profesor de ciencias sociales, no de historiador. El primer semestre lo pasé, estuvo lleno de contenidos interesantes y dije, sí, yo quiero ser profesor de ciencias sociales. Pero cuando llegó el segundo semestre, las cosas cambiaron un poco. Me di cuenta de que la historia era un tema fascinante y que estaba cercano a mí y que de alguna manera yo podía hacer historia. Entonces a partir del segundo semestre me empiezo a encontrar con esa otra faceta, ya no de profesor de sociales, sino de historiador. Sin embargo, todavía era incipiente. Entonces empecé a ver asignaturas como historia colonial, pero no una historia colonial de otra parte, sino una historia colonial del Valle del Cauca, una historia colonial del suroccidente colombiano, algo cercano. Y desde allí me empecé a enmarcar en la historia. Desde allí me empecé a enmarcar en esa historia colonial y dije, qué bello es esta historia. Y el profe de esa asignatura nos colocaba a hacer trabajos eh, un poco histórico, ¿cierto? En donde te pasaba un documento, tú tenías un problema y tenías que desarrollarlo y bueno, yo no me las creía y mis compañeros me decían, Juan Diego, vos sos muy bueno para esto, pero yo pues decía, no, pero yo quiero ser profe de sociales, ¿no? No quiero como meterme de lleno a ser historiador. Sin embargo, pasaron los semestres y dije, Dios mío,
yo soy bueno para esto y creo que puedo desarrollar esa doble personalidad, entre comillas, puedo ser profesor de ciencias sociales, pero también historiador. Y desde allí me creí el cuento y la verdad es que pude de alguna manera desenvolverme como un buen historiador. Ahora, eso me permitió a mí una cosa más grande. Yo fui publicado por la Universidad del Valle, yo tengo un artículo, ¿cierto? Yo abordo un fenómeno social en la historia, fue muy bueno. El profesor de esa época me dijo, Juan Diego, tienes que enviar esto a una revista de la universidad para que te lo publiquen porque es un trabajo muy bueno. Lo envié y gracias a Dios fue publicado en el año 2022. Estaba yo en sexto semestre. Y de allí viene lo más lindo que me ha dado la historia. A lo largo de la carrera yo leí de todo, historia colonial, historia del siglo XIX, historia del siglo XX, y me llamaba la atención de que en los libros el nombre de mi municipio, el nombre de Yotoco, aparecía por allá en escasas 2 líneas y ya, no más. Y yo leía y encontraba fenómenos de Uga, fenómenos de Tuluá, fenómenos de Guacarí, un montón de cosas, pero yo toco por allá escasas 2 líneas y me decía a mí mismo, ¿por qué esto? ¿Por qué? Luego pude entender de que eso se debe a diversos factores, ¿sí? Que ya los historiadores entendemos de una mejor manera, pero dije, yo no me puedo ir de la universidad como historiador, como licenciado en historia, sin haber contribuido a mi municipio. Entonces, Juan Diego decidió realizar una investigación sobre el municipio de Yotoco. Busqué por todas partes documentos donde pudiera encontrar un fenómeno para estudiar. Afortunadamente pareciera cosas del destino, donde me encontré con unos documentos que nadie había visto nunca antes y le pude sacar provecho. Desde allí inició entonces una labor investigativa que tardó casi 2 años y hoy por hoy resultó ser una investigación que de a poco cala, cala en la sociedad yotosense y que me ha permitido ganar un reconocimiento en mi comunidad, pero sobre todo me ha permitido devolverle un poco de esa memoria histórica a los yotosenses y siento que ha sido un proceso muy bonito durante estos años y el proceso de investigación fue maravilloso, o sea, fue claro, complicado porque empecé a realizar algo que nadie había hecho antes, pero me voy, o por así decirlo, me fui de la universidad con la satisfacción de haber hecho algo novedoso, de darle un lugar a mi municipio dentro del campo de los historiadores y afortunadamente me convertí en el primer historiador de poner en debate el municipio de Yotoco a nivel histórico, de la Universidad del Valle, de tener ese documento. Entonces, en síntesis, te puedo decir que ese amor por la historia tuvo varias etapas. La primera etapa con mi abuelo, ¿cierto? Que él me sembró esas historias de la violencia bipartidista. Luego en el colegio delimitándome, marcándome un poco en ese ámbito de la historia. Y finalmente en la universidad, la vida tenía preparada para mí un campo más en el cual no sabía que era bueno, pero que con el tiempo me di cuenta de que podía desenvolverme de una mejor manera y allí vamos creciendo con esa historia. Juan Diego, muchísimas gracias. Gracias a usted.